ustedes. Muchas gracias, hermano Salvador, por la invitación para compartir con ustedes sobre todo la palabra de Dios. Como ya dijo hermano Salvador, mi nombre es Nelson Hernández. Yo, por la gracia de Dios, estoy viviendo en Nicaragua desde el año 2015, aunque soy salvadoreño y mi esposa también es salvadoreña. Nosotros venimos a vivir a Nicaragua en ese año, en el 2015. Tenemos un hijo nicaragüense que tiene 4 años y mi trabajo aquí en Nicaragua, hermanos, es enseñar en los institutos bíblicos que tenemos acá. Gracias a Dios, tenemos 4 institutos que yo atiendo y uno más que lo atiende otro pastor en una zona bastante lejana, muy remota, aquí en Nicaragua. Pero me agrada mucho estar con ustedes. Lamento decirles también que no pude ver la primera conferencia porque a esa hora yo también tenía clases. Yo estaba dando clases en el instituto a un grupo de hermanos. Cada miércoles estoy enseñando también de esta manera a la que todos nos hemos acostumbrado, ¿verdad? En línea, vía Zoom. Y no pude ver la lección. Sin embargo, hermanos, vamos a estudiar hoy unos temas muy importantes, como ya lo decía el hermano Salvador, y se trata precisamente de la ideología de género. Vamos a estar hablando acerca de este tema. Hermanos, no soy un experto en estos temas. Me he informado y he tomado bases bíblicas, por supuesto, para ver este tema, pero creo que todos estamos sabiendo poco a poco de qué se trata esto. Estamos viendo cada día más un movimiento que ha tomado mucha fuerza en los últimos años en cuanto a esta ideología de género. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Cada día estamos viendo que es más común y normal, ¿verdad? Normal que hombres con hombres, mujeres con mujeres se casen. E incluso, hermanos, como vamos a verlo más adelante, estamos viendo una gran lucha, no solamente porque se casen personas del mismo sexo, sino que un hombre se pueda casar con 3, 4 mujeres, una mujer se pueda casar con 4 o 5 hombres. Hace quizás unos 2 o 3 años vi una de las noticias más raras y más locas que he visto en mi vida. En Japón, una mujer se casó, no con un hombre, no con una mujer, se casó con su celular. Ella dijo, no hay nada que yo ame más en el mundo que mi celular. Así que se casó con su celular. Por supuesto, no son bodas oficiales, no son legales, porque la ley todavía en Japón no permite que una persona se case con un objeto. Pero ¿saben qué es lo increíble? Que hubo un pastor que se prestó para esto. Un pastor en una iglesia casó a una mujer con su celular. Y otra noticia que vi, que me parece que fue en Bélgica, que decía que una mujer se casó consigo misma. Se casó con ella, porque ella dijo, yo no amo a nadie más que a mí. Entonces se casó con ella misma. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Hermanos, ante todos estos movimientos nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 119, en tu palabra se resume la verdad. En tu palabra se resume la verdad. Estamos en un mundo en el que cada uno afirma tener su propia versión de la verdad. Yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Yo respeto tu verdad y tú debes respetar mi verdad. Pero la Escritura, hermanos, nos enseña a nosotros que si queremos conocer la verdad está en su palabra. El Salmo 119, 160 dice,
En tu palabra se resume la verdad. Ahora, cuando hablamos de la ideología de género, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos primero a hacer una definición de los términos. La palabra ideología se refiere a un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Y en filosofía, ideología es una doctrina que a finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas. Ahora yo quiero que ustedes vean esto. Según estas definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, del diccionario en español, obviamente, la ideología tiene que ver con ideas, con pensamientos. No estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de algo científico, no es biología, no es una ciencia, es lo que piensa la gente, las ideas que la gente tiene. Ahora, no hay bases científicas para los enunciados de la ideología de género. Todo se resume a una manera de pensar. Digo esto porque, aunque se han hecho estudios para determinar si de alguna manera científicamente se puede demostrar que una persona nace en una condición como lo enseña la ideología de género, todos esos estudios han fracasado. Hermanos, no se ha demostrado científicamente que haya un gen, un cromosoma, una célula o algo por el estilo que haga que una persona nazca homosexual o bisexual. No, ni siquiera aquellas personas que cosméticamente, ¿verdad? Superficialmente se hacen ciertas operaciones para parecer del sexo opuesto, ni siquiera esas personas, realmente eso no se llama cambio de sexo, porque tendría que cambiar sus cromosomas, tendría que cambiar sus genes, tendría que cambiar su ADN en muchas maneras para llegar a ser de un hombre a ser una mujer. Cuando hablamos de ideología de géneros, hablamos de ideas, de pensamientos, no de ciencia. Quiero aclarar muy bien esto, no estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de biología. La biología es una ciencia, la medicina es una ciencia, la ideología es solo lo que alguien piensa. Ahora, hablamos de género y la palabra género tiene varios significados. Es el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Es la clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Y hay un ejemplo ahí, ese género de bromas no me gusta. Bueno, está diciendo ese tipo de bromas o esa clase de bromas no me gustan. La palabra género aparece en la Biblia. Cuando dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla acerca de los dones espirituales, dice diversos géneros de lenguas. ¿Saben a qué se refiere eso? A diversos tipos o a diferentes clases de idiomas. Entonces, eso es un género. También se le llama al grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Oigan bien, sexo es una cosa, género es otra cosa. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Aunque esto aparentemente es una definición de un diccionario, no deja de estar un poco sesgada. Pero vamos a ver entonces qué es lo que dice la Biblia acerca de este pensamiento de ideología de géneros. Déjenme antes, hermanos, mostrarle a ustedes algunos ejemplos de lo que está pasando en el mundo. Y se van quizás a sorprender de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro mundo. En primer lugar, quiero que vean esto.
dice, la ley debe cambiar para que mis 2 matrimonios sean legales. Esto lo dijo una mujer poliandria. Una mujer poliandria camina hacia el altar con su primer esposo en ceremonia para casarse con su segundo esposo. Y ahora usa 2 anillos. Esta mujer se llama Mary Crompton. Y esta noticia apareció en el periódico Mail News el 18 de noviembre del año 2018. Esta señora que ven acá en medio, con cabello azul, se define como poliandria. La palabra poliandria, hermanos, se refiere al estado de la mujer que está casada con más de un hombre. Es un neologismo. Un neologismo quiere decir, es una palabra nueva. Porque en el afán de la ideología de género, de justificar las cosas que están haciendo, se inventan palabras. Poliandria viene de poli, que significa muchos, y andros, que significa hombre. De manera que esta mujer se define a sí misma como poliandria. ¿Qué significa eso? Que es una mujer que se puede casar con más de un esposo. Ahora, estas cosas están sucediendo en nuestro mundo. El ser poliandria implicaría que un pastel de bodas tendría que ser más grande de lo normal, porque habría que poner no a una pareja, sino a una mujer con 4, 5 o no sé cuántos hombres más. Pero esto es algo que se está viendo. Ahora, otra cosa interesante que quiero mostrarles es que el programa Buenos Días América en Estados Unidos promovió hace unos años a un niño conocido como Drag Queen. Este niño tiene apenas 11 años y se viste como mujer. Y en este programa, Buenos Días América, lo presentaron como un ejemplo para el mundo de lo que la ideología de género está haciendo. Este término, Drag Queen, hermanos, se refiere a hombres que se disfrazan de mujeres y cantan en algunos bares disfrazados de mujeres, bailan en algunos lugares en el mundo disfrazados de mujeres. Lo que está sucediendo, hermanos, es que están presentando todas estas cosas como algo normal. Quieren que nos acostumbremos a ver niños vestidos de mujeres, niñas haciendo cosas que no corresponden a su edad ni a su sexo. Nadie Bolz-Weber, pastora liberal luterana, dice, está bien ver pornografía, especialmente si viene de una fuente ética. Ahora, ella dice que no hay problema si ves pornografía, pero yo me pregunto, ¿qué clase de ética puede venir de una pornografía? Hermanos, esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que está pasando en el mundo. Un profesor entabla una demanda después de afirmar que fue castigado por llamar señor a un estudiante transgénero. El profesor se llama Nicholas Meriwether, profesor de Filosofía y Religión de la Universidad Estatal de Shawnee en Ohio. Fue demandado porque un estudiante transgénero, estoy hablando de que un hombre que ahora se ha hecho ciertas cirugías para parecer mujer e incluso se ha cambiado legalmente su nombre, ya no es un hombre, sino una mujer, demandó a este maestro por decirle señor en lugar de señorita. Y hermanos, una de las noticias más nuevas es esta. Ciudad de México prohíbe las terapias contra la homosexualidad. La capital aprueba sanciones de hasta 5 años de cárcel contra grupos religiosos y especialistas médicos y psicológicos que administren tratamientos para curar a gays y lesbianas. Fíjese bien en esta noticia. Esto salió en el periódico El País.
en su sección dedicada a México, en el periódico El País de España. El periódico El País es español, pero él tiene una sección dedicada a América Latina. ¿Sabe cuándo fue esto? Esto fue hace unos pocos días, el 24 de julio, el 24 de este mes. Fue la semana pasada, si no me equivoco. En México se aprobó la ley que prohíbe dar terapias a menores de edad para tratar de revertir su homosexualidad o su lesbianismo. Y la noticia en el periódico sigue así. Las terapias que aseguran curar la homosexualidad han sido prohibidas este viernes en Ciudad de México. Entonces fue el viernes pasado. El Congreso local ha aprobado además que se castiga hasta con 5 años de prisión a miembros de iglesias, especialistas médicos y psicólogos que administren tratamientos violentos para revertir la orientación sexual de miembros de la comunidad LGTB. Procedimientos que carecen de evidencia científica. No hay nada que curar. La homosexualidad no es una enfermedad. No estamos enfermos, ha dicho Temístocles Villanueva, diputado que pertenece a la comunidad LGTB de Morena y autor de la propuesta. Así que, hermanos, en México, al menos en la capital de México, los pastores y ningún creyente puede tratar de revertir o de ayudar a una persona a que entienda que tiene una identidad biológica, o sea, ya sea masculina o femenina. Y si alguien lo intenta, se expondrá a 5 años de cárcel. Esto es lo que está formándose para quizás todo el mundo en pocos años. Las Naciones Unidas están apoyando la ideología de género, están impulsando la ideología de género. Muchos países en el mundo están aprobando los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y por otro lado, están buscando condenas, están buscando cómo reprimir a aquellas iglesias, a aquellos pastores que estén predicando en contra de la homosexualidad, del lesbianismo y cualquier otra perversión sexual. Otro ejemplo es lo que está sucediendo en Argentina. En Argentina, hermanos, se han aprobado leyes para promover, para proteger y para impulsar la ideología de género. En el sitio web del gobierno de Argentina aparece la ley 26.743, Ley de Identidad de Género. La Dirección de Convivencia en la Diversidad fomenta y alienta la igualdad de trato de los diferentes colectivos que integran la sociedad. Esta ley permite que las personas trans, travestis, transexuales y transgéneros puedan ser inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección, o sea, con el nombre y género que ellos elijan, no con el sexo con el que nacieron, sino como ellos elijan. Además de ordenar que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el programa médico obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Hermanos, estamos ante un movimiento que está abiertamente en contra de la palabra de Dios, abiertamente en contra de los principios cristianos, abiertamente en contra de la moral cristiana. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios? La ideología de género ataca frontalmente el plan y propósito originales de Dios para la familia. Hermanos, tenemos un pensamiento y una filosofía secular y humanista.
que está prevaleciendo en nuestra cultura hoy en día. Tenemos una cosmovisión afectada por la ideología de género. El hombre es la autoridad, no es Dios. Nosotros creamos las reglas. Y si nosotros creamos las reglas, ¿por qué no se pueden casar dos hombres? ¿Por qué no se pueden casar dos mujeres? ¿O por qué solo dos? ¿Por qué no se pueden casar 4 al mismo tiempo? ¿Por qué no se podrían casar 5 hombres? ¿O por qué no se podrían casar 5 mujeres? O 3 hombres y 2 mujeres y viceversa. Porque si nosotros estamos creando las leyes, podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero saben que la Biblia nos enseña todo lo contrario. La ideología de género, hermanos, ataca frontalmente el plan y propósitos originales de Dios para la familia. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Recuerde que en el Salmo 119, versículo 160 dice la Escritura, en tu palabra se resume la verdad. Y aquí tenemos el relato de la creación del hombre. Y hay muchas cosas que podemos aprender de este relato. En cuanto al propósito de Dios, el primer propósito, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que lo reflejaran a él en sus características morales. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Obviamente nosotros no fuimos creados como Dios en sus atributos divinos, porque no somos omnipresentes, no somos omnipotentes, no somos omniscientes, pero Dios creó al hombre, y cuando digo hombre ya vamos a entender a qué se refiere esa palabra en el versículo 26, con sus atributos morales para reflejar a Dios, para que nosotros fuéramos el reflejo puro y santo de Dios. La palabra hombre en este versículo en hebreo es la palabra Adam o Adam. Y saben que este nombre simplemente significa rojizo, se traduce como hombre, gente, humanidad o alguien. Entonces, cuando habla de que Dios creó al hombre, no está hablando únicamente de sexo masculino, sino que es más incluyente, habla de la humanidad. Dios creó a la humanidad. Una de las cosas que debemos entender, que debemos saber, hermanos, es que la literatura hebrea al principio pone los conceptos muy resumidos y luego los va detallando poco a poco. Los va ampliando a medida que va escribiendo. La primera mención que se hace en este versículo, entonces, se refiere a la humanidad. Pero más adelante, en la segunda mención, en Génesis 2:7, se refiere al primer varón sobre la tierra. Cuando vemos la palabra hombre en el versículo 26, habla de la humanidad. Pero cuando lo vemos en Génesis 2, versículo 7, entendemos que se está refiriendo al primer varón. Vamos a ver eso también más adelante. En Génesis 2:7 dice la Escritura, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En este caso se está refiriendo al varón. Al varón. En Génesis 1:26 habla de la humanidad. Génesis 2:7 se está refiriendo al varón. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La palabra imagen en hebreo es selem, que significa copia, réplica, estatua o pintura.
Y hay varias citas bíblicas. Esta palabra imagen se usa muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse ya sea a una estatua, a una pintura, a una réplica. Dios creó al hombre con el propósito de que fuéramos su réplica en sus atributos morales. Y la palabra semejanza en hebreo es la palabra demut, que significa semejanza, figura, forma, molde, patrón o diseño. Entonces, hermanos, el hombre, hablando de el ser humano, es semejanza de Dios en cuanto a su personalidad, con una mente, voluntad y emociones. Porque cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando de estos tres elementos. Dios creó al hombre con una mente, con un intelecto. Dios creó al hombre con voluntad propia y Dios creó al hombre con emociones. Somos seres emotivos. Así que el primer propósito de Dios es que el hombre refleje sus características morales. En cuanto a esto, Dios quería que el hombre fuera un reflejo de él, no físicamente, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿en qué quería Dios que fuéramos imagen y semejanza de él? En santidad, en pureza, en bondad, en impecabilidad, en verdad, en rectitud, en amor y en fidelidad. Dios creó al hombre sin pecado, lo creó inocente. La palabra inocente significa que Dios lo hizo libre de pecado. El hombre no podía ser acusado de pecado. Y por eso, por no haber cometido pecado, cuando Dios lo creó, podía tener comunión, acercamiento, compañerismo con Dios. Entonces, el hombre fue creado para que fuera santo, puro, bueno, impecable, verdadero, recto, amoroso y fiel. Dios, queridos hermanos, tenía este propósito para nosotros. Si bien que Dios lo sabe todo y en su omnisciencia Él tiene un plan para todas las cosas. En los atributos de Dios que le corresponden solo a Él está la presciencia, el conocimiento anticipado de las cosas. Y aunque Dios creó a este hombre de esta manera, Dios sabía siempre que el hombre iba a pecar. Sin embargo, esto forma parte del plan divino de Dios. Ahora, ¿cuál es el otro propósito? El primero es que el hombre reflejara a Dios en sus características morales, que fuera una persona que pudiera ser como una imagen de Dios, como una réplica de Dios en cuanto a sus características morales. El segundo propósito, Dios quería que ellos gobernaran la creación. Dice la Biblia en Génesis 1:26, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señoree significa subyugar, estar a cargo o dominar. Al hombre se le dio entonces el lugar de dominio sobre la tierra. Se le dio la más alta posición sobre toda la creación. Con razón, Satanás quería que el hombre cayera de ese lugar, porque recordemos que Satanás siempre ha querido ocupar el primer lugar y le arrebató al hombre ese dominio que tenía tan especial que Dios le había dado. Pero al mismo tiempo, Dios dio la solución enviando a su hijo, prometiendo enviar a su hijo en Génesis 3:15 y luego enviándolo para que muriera por nosotros en la cruz. Entonces, hermanos, el hombre tenía dominio sobre la tierra. Ese fue el propósito que Dios tenía al crearlo y ponerlo por sobre toda la creación en el jardín del Edén. El tercer propósito es diseñar roles diferentes para el hombre y la mujer sin perder su dignidad humana. Bueno, ahí tenemos un error, dice sí, pero debería ser sin perder su dignidad humana. Dice la Biblia en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, aquí la palabra usada es Adán, a su imagen,
A imagen de Dios lo creó. Varón, miren, aquí ya la palabra cambia, ya no es Adán, ahora es Sacar. Varón y hembra, que en hebreo es Nekeva, los creó. Vea usted cómo en la primera parte del versículo 27 dice que Dios creó al hombre, pero aquí se refiere a la humanidad. Sin embargo, en la segunda parte del versículo hace la separación y pone una distinción entre ese hombre. Varón y hembra. Aquí Dios está estableciendo diferencias. Y muchas veces nosotros vamos a escuchar a aquellos que argumentan en cuanto a la ideología de género que todos somos iguales y no deja de ser cierto eso, ¿saben? No deja de ser cierto. Somos iguales en muchas cosas, pero también tenemos grandes diferencias entre varón y hembra. Lo creó. Esta frase se repite 3 veces en el versículo 27 para enfatizar que los seres humanos somos creación divina, no producto evolutivo. ¿Se fijó usted en el versículo 27? Creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Creó, lo creó, los creó. ¿Qué enfatiza eso? Que es Dios quien creó al hombre y a la mujer. También vea otra cosa en el versículo 27. En la primera parte habla en singular. A imagen de Dios lo creó, porque está hablando de la humanidad. Pero en la segunda parte del versículo 27 hace la distinción. Varón y hembra los. Ahora está hablando en plural. Los creó. Entonces, esta frase se repite para enfatizar que los seres humanos no venimos de las células. No fuimos antes seres unicelulares y luego seres pluricelulares y después ciertos organismos vivos y luego peces y luego anfibios y luego primates hasta llegar a nuestro tiempo. No, hermanos, definitivamente que no. Quiero recordarles también que la ideología de género, la evolución y muchas otras teorías tienen un solo creador detrás. Tienen a un solo padre detrás de todo. Se llama Satanás, porque Satanás es el padre de mentira y está engañando a la gente con la evolución. Está engañando a la gente con la ideología de género. Está engañando a la gente diciéndole que no hay problema, que no es malo tener inclinaciones que son opuestas a nuestra naturaleza. Todo es un plan orquestado por Satanás. Si el hombre es producto de la evolución, esto lo haría moralmente irresponsable. Dejaría de ser un ser humano y podría ser como cualquier animal. Pero al ser creado por Dios, se convierte en moralmente responsable ante su creador. Se convierte moralmente responsable. Quiere decir que si Dios nos creó, también le vamos a dar cuentas a Dios. Le vamos a dar cuentas a Dios. Si nosotros somos producto de la evolución, no nos diferenciamos en nada con un cerdo, con un perro, con una gallina. Usted ha visto que los animales pueden matar a una persona y no se les acusa, no se les mete a la cárcel, pero los seres humanos sí. Pues de la misma manera, Dios nos hizo seres racionales y nos creó para que le demos cuentas un día. Hermanos, la sexualidad humana es un rasgo binario, biológico y objetivo. Esto lo dice una publicación en internet que se llama Vive. Han llegado a la conclusión de que la sexualidad humana es un rasgo binario. La palabra binario significa simplemente que está compuesto por 2 elementos. Bi es 2
Binario significa es hombre o mujer. No hay más alternativas. No hay, como los de la ideología de género enseñan, hasta 140 géneros diferentes, según ellos. No, mis hermanos. La ciencia, además de la Biblia, enseñan que la sexualidad humana es un rasgo binario. Dos, hombre o mujer. Es biológico. En otras palabras, que significa que es relacionado con la biología. Implica que utiliza agentes exclusivamente naturales. Se nace hombre, se nace mujer. Eso es natural. Que luego alguien piense que es mujer siendo hombre o piensa que es hombre siendo mujer, ya no es natural. Que alguien se haga cirugías y se implante cosas o se quite cosas para parecer lo que no es, ya no es natural. Por tanto, la sexualidad humana es un rasgo binario, biológico y objetivo. Objetivo significa, hermanos, que se basa en los hechos y en la lógica. Cuando nace un bebé en un hospital, ¿cuál es la pregunta que hacen muchas personas? Preguntan, ¿qué fue? Y usted no le puede decir, bueno, vamos a esperar que crezca para ver de cuál de los 140 géneros que hay va a ser este niño o niña. No. Desde que nosotros nacemos en nuestra acta de nacimiento dice varón o dice niña o hembra, no sé cómo lo usan en diferentes países, pero se hace claramente la distinción. No se dice, bueno, vamos a esperar cuando él crezca a ver qué elige. No, ya eso es objetivo, eso es biología, eso es binario. Nacemos hombres o mujeres. Es lógico, es natural. Y todo lo que va en contra de esto, hermanos, ya sale de estas calificaciones y está en contra de la palabra de Dios. Aquí hay un cuadro con los muchos géneros que ahora dicen que existen. Lamentablemente está en inglés, pero hay muchos de ellos que se pueden entender a simple vista. Hermanos, el sexo es un rasgo biológico, no ideológico. No nos dejemos engañar con la ideología de género que nos viene a decir que el género o que el sexo no es algo biológico, sino que lo compone o lo conforma el entorno en el que nacemos. Los que enseñan y los que promueven la ideología de género dicen, es que vos sos hombre porque te criaron en un entorno masculino. Vos sos mujer porque te criaron en un entorno masculino, o femenino, perdón. Ahora, eso significa que si un niño nace en un zoológico rodeado de, no sé, rinocerontes, entonces el niño será un rinoceronte. No, para ser un rinoceronte necesita nacer rinoceronte. Aquí hay una clase, perdón, aquí hay unos tipos de género que los de la ideología de género dicen que existen. Aerogénero, un género que está influenciado por su entorno. Amicagénero, un género que cambia según el amigo con que estés, dicen ellos. Género azul, la sensación de tener más de un género que de alguna manera se difumina hasta el punto de no poder distinguir o identificar los géneros individuales. Existigénero, un género que solo existe o se siente presente cuando se piensa o cuando se hace un esfuerzo consciente para notarlo. Estos son los diferentes géneros que dice la ideología de género que existen ahora. Entonces, si usted es un amicagénero, su género va a cambiar según el amigo con el que esté. Esto quiere decir que si usted está con una amiga, usted se va a sentir mujer. Pero luego está con un amigo, usted se va a sentir varón. Y si luego está con un amigo y una amiga, pues no sé qué va a sentir, ¿verdad? Esto a veces ni ellos lo pueden explicar. Ahora quiero mostrarles a este señor acá.
Quiero contarles rápidamente esta historia acerca de este hombre. Él es el doctor John Money. John Money. Tengo por aquí su historia. Este doctor, nacido en Nueva Zelanda, era un psicólogo neozelandés, ¿verdad? Famoso, especializado en sexología y emigró a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Él es considerado uno de los padres de la ideología de género. Él tenía la idea de que nosotros somos hombres porque nos criaron en un entorno masculino. Él tenía la idea de que no somos hombres porque nacimos hombres, sino porque así nos criaron. Y decía que las mujeres eran mujeres porque se sentían mujeres porque así las criaron. Bueno, hermanos, pasó algo terrible. Este muchacho que ven acá, David Reimer, nacido en Canadá, sufrió un problema. Sus padres, bueno, este David era gemelo y sus padres quisieron circuncidarlos en el momento del nacimiento. Pero con tan mala suerte que cuando circuncidaron a David, su pene fue cercenado. Y él solo tenía pocos días de haber nacido. Apenas pocos días de haber nacido. Accidentalmente, durante la circuncisión, cercenaron todo su miembro viril. Y él creció así. Sus padres se preocuparon mucho por él. Y este doctor, John Money, propuso a los padres de David que ya que el niño no tenía pene, también lo iban a castrar y le iban a hacer una vagina. Escuchen esto, hermanos. A este niño que por accidente le cercenaron, le mutilaron su miembro viril, el doctor propuso a sus padres también castrarlo y hacerle una vagina y criarlo como niña. Y él quería demostrar de esta manera que la ideología está sobre la biología. Entonces, convenció a los padres de David y al niño le quitaron sus testículos y le hicieron una vagina. Y lo empezaron a criar, a educar como niña, pero no solo eso, no solamente eso, hermanos. También empezaron a inyectarle hormonas femeninas. ¿Saben qué sucedió? Cuando este niño tenía 15 años, sus padres le dijeron lo que había pasado. Él nunca aceptó ser una niña. Él siempre quiso ser un varón. Entonces inició una discusión y una demanda para volver a ser varón. Porque incluso cuando sus padres lo fueron a reconocer pues, al Estado, le pusieron nombre de niña, le pusieron Brenda. Y él cambió su nombre. Él cambió su nombre a David. Hermanos, el propósito del doctor John Money no se pudo llevar a cabo. David reconoció que jamás se sintió una niña, aunque lo criaron con muñequitas, le pusieron faldas, le pusieron vestiditos, él se miraba y tenía una vagina. Él nunca reconoció ser una niña. ¿Saben qué fue lo que pasó, hermanos? Tristemente, David terminó suicidándose. Él terminó suicidándose en el año 2004. Y sus padres entendieron que el doctor John Money simplemente los había utilizado como experimento para ver qué pasaba. Esto es lo que sucede con la ideología de género y hay que tener mucho cuidado. Ahora, hablando de los roles en la familia, estos roles, hermanos, no indican una relación de superioridad e inferioridad, sino de funcionalidad.
El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre, pero tienen diferentes roles o diferentes funciones. La ideología de género no reconoce esto, sin embargo la Biblia enseña, y la Biblia es muy clara, cuando dice en Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Varón y hembra hace una diferencia entre un varón, Dios lo creó varón, y una hembra, una mujer. Son diferentes, pero no es uno sobre el otro, no es un asunto de superioridad, de inferioridad, sino de funcionalidad. Ahora, la Biblia nos enseña que en la familia hay diferentes roles. El esposo y padre, la esposa y los hijos. Primera de Corintios 11:3 dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, vea usted a un lado de este cuadro. Dios, Cristo, hombre, mujer. Si usted piensa en la relación entre Dios y Cristo, Dios el Padre y Cristo el Hijo, ¿hay alguno superior? ¿El Padre es superior al Hijo? ¿El Padre es más Dios que el Hijo? No, pero tienen diferentes funciones, iguales entre el hombre y la mujer. Hay diferentes roles, diferentes funciones que cumplir. Dios es la cabeza, luego Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Hermanos, la ideología de género desvirtúa la relación bíblica en el matrimonio. La ideología de género desvirtúa la relación bíblica en el matrimonio. El matrimonio es una institución divina. Dios estableció el matrimonio. No se lo inventó una civilización antigua, no es parte de las iglesias que se lo inventaron. Dios instituyó el matrimonio en el jardín del Edén. Dice la Escritura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué aprendemos de estos pasajes? Bueno, Dios hizo a la mujer como el complemento ideal del hombre. Aunque fue creado y puesto en el huerto, el hombre aún estaba incompleto. Hermanos, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, la palabra bueno, cuando Dios dice no es bueno, en hebreo esta palabra significa bueno, significa favorable, festivo, agradable, encantador, bien, bueno, mejor, correcto. Dios hizo al hombre, pero estaba incompleto, lo cual no significa que fuera malo de por sí, porque todo lo que Dios creó, dice la Escritura, Él vio que era bueno. Ahora, quiero recordarle algo. En Génesis capítulo 1 está la creación del hombre y la mujer. Y dice la Biblia al final que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. A veces tenemos la idea de que en el capítulo 1 no estaba la mujer, pero si usted lee bien, en Génesis 1:26 dice que los creó varón y hembra. Y al final del capítulo 1 dice que Dios vio que todo lo que había creado era bueno, incluyendo a Adán y a Eva. Ahora, en el capítulo 2 se da la explicación o los detalles de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda
idónea. El plan de Dios para la creación era que el hombre fructificara y se multiplicara. Porque Dios, hermanos, es un Dios de relaciones y Él nos creó para relacionarnos entre nosotros. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Si la ideología de género tiene como propósito, según dicen algunos, fortalecer el matrimonio, ¿alguien me puede explicar cómo en un matrimonio entre dos hombres se pueden multiplicar? ¿Cómo en un matrimonio entre dos mujeres puede haber multiplicación? Y no nos dejemos engañar. Están apareciendo noticias que dicen que hay un matrimonio entre homosexuales y que uno de ellos va a estar embarazado. Lo que pasa es que uno de ellos es mujer, pero se operó para parecer hombre. Hermanos, estamos a pocos años de que muchas mujeres mueran de cáncer de próstata. Muchas mujeres, entre comillas. Y que muchos hombres, entre comillas, mueran de cáncer de ovarios. ¿Cómo es esto? Hermanos, es que estamos alcanzando niveles de descomposición espiritual, moral, increíbles. El propósito de crear a un hombre y a una mujer era que se multiplicaran. Y la multiplicación entre los seres humanos no viene de otra manera sino es por la vía sexual. Pero entre dos hombres no puede haber multiplicación entre dos mujeres. Ahora, Dios creó al hombre y creó a la mujer para que tuvieran compañerismo. Porque Dios es un Dios al que le gusta relacionarse con nosotros. Y nos creó para relacionarnos entre nosotros y también con Él. Así que la relación en el matrimonio solo marcha bien cuando el esposo tiene comunión con Dios y la esposa tiene comunión con Dios, entonces puede haber comunión entre ellos, entre el esposo y la esposa. Ese es el orden bíblico y el deseo de Dios. De modo que Dios dijo que haría una ayuda para el hombre. Que haría una ayuda para el hombre. La palabra ayuda en hebreo es eser y también es usada para referirse a Dios. Queridos hermanos, pareciera que algunas personas creen que el hecho de que Dios dijera que la mujer iba a ser ayuda del hombre denigra a la mujer. Pero ¿sabían ustedes que la Biblia dice que Dios es nuestra ayuda? Y eso no denigra a Dios. Así que el punto número 2 dice, por tanto, ser ayuda no significa ni implica ser inferior, porque Dios es nuestro ayudador. Si una mujer piensa que es denigrada porque es ayuda del hombre, acuérdense que Dios es nuestra ayuda. La palabra, tenemos aquí el Salmo 33:20 que dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Salmo 40:17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Entonces, ¿es Dios inferior o está rebajado a un nivel aquí solo porque Él es nuestra ayuda? No, de ninguna manera. Y el hecho de que la mujer haya sido creada como ayuda del hombre tampoco la denigra. En el Salmo 70, versículo 5, dice la Biblia, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. ¿Es Dios nuestra ayuda? Sí, gracias a Dios que sí. Así que ser ayuda no significa y no implica ser inferior, ¿verdad? Porque Dios es nuestro ayudador. Ahora, el punto número 2, el matrimonio fue establecido por Dios, no por los hombres. Eso nos enseña Génesis 2:24-25. El matrimonio bíblico debe ser entre un hombre y una mujer.
Así es la idea de Dios. No entre dos hombres, no entre dos mujeres, no entre una mujer y 4 hombres, no entre 2 hombres y 5 mujeres, es entre un hombre y una mujer. El hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Y la consumación del matrimonio, hermanos, hace que ambos, hombre y mujer, lleguen a ser una sola carne. Estamos en una gran batalla espiritual por estos temas bíblicos. ¿Por qué? Porque Satanás está atacando las bases de la palabra de Dios. Está atacando los cimientos de la palabra de Dios acerca del matrimonio con la ideología de género y con el aumento de la homosexualidad y de todas esas cosas que estamos viendo ahora. También, hermanos, el matrimonio debe ser monógamo. Significa un matrimonio para toda la vida, entre un hombre y una mujer. Estamos viendo cómo Satanás mueve toda su maquinaria. Las Naciones Unidas, las grandes empresas. Hace poco una empresa, una marca de ropa, puso como su rostro oficial a un hombre que es transvesti o transgénero y ahora se supone que es mujer. Y a esto se le da un gran valor y una gran publicidad. Queridos hermanos, Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ese es el propósito de Dios. Creó al hombre y creó a la mujer. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. No, ese no es el ideal de Dios, ese no era el propósito de Dios, ni es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, en conclusión, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19 dice eso. El mundo entero está bajo el maligno y sus esfuerzos por atacar y destruir la obra de Dios son más evidentes cada día. La ideología de género cumple con los propósitos de Satanás para atacar y destruir el matrimonio y la familia, que son instituciones divinas. Estas ideologías y esfuerzos malignos no prevalecerán porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Queridos hermanos, la predicación del evangelio es urgente, necesaria y la única solución para el mundo. Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es las buenas noticias que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y solamente nuestra fe puesta en Cristo Jesús puede salvarnos. Y a aquellos que están pasando por situaciones en los que sus pensamientos están muy confusos y no saben qué pensar en cuanto a su sexualidad, si son hombres, si son mujeres, si tienen dudas, lo primero que deben saber es que Cristo murió por sus pecados. Lo primero que necesitan reconocer es que hemos pecado y que necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a orar entonces. Padre nuestro, te damos gracias porque hemos llegado al final de este primer estudio. Gracias te damos, Señor, por la claridad de tu palabra. Bendice nuestras mentes, Señor, porque la ideología está atacando nuestros pensamientos, está atacando las bases de nuestros pensamientos. Está llegando hasta donde se pueden cuestionar las palabras que Dios dice. Permítenos a nosotros ser firmes y tener bases sólidas y bíblicas para enfrentar estas situaciones. Te pido, Señor, que tú aclares la mente de aquellos que están con alguna confusión en cuanto a su sexualidad, que vayan a tu palabra y que podamos reconocer todos nosotros que tu palabra resume toda la verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.